Muy buenas tardes, preciado tutor, preciados compañeros. Mi nombre es Enrique Constanza Rodríguez Herrera y a continuación realizo el cumplimiento de mi tarea, el concepto sobre el ciclo de instrumentos de las políticas públicas. Para iniciar la definición del ciclo de las políticas públicas, es necesario definir que las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que realiza un gobierno y tanto para la sociedad y el mismo gobierno son de interés público y se considera prioritaria su intervención para dar solución a la problemática presentada. Las políticas públicas permiten a un Estado y a sus dirigentes analizar e identificar problemáticas de mayor relevancia, con un alto impacto social que requiere intervenciones y acciones que permiten evaluar los resultados que se obtienen de la decisión tomada para atender la solución al problema encontrado. En 1970 el autor Jones propone 5 etapas específicas para el diseño, estudio e implementación de las políticas públicas. Identificación del problema, formulación de alternativas, adopción de una alternativa, implantación de la alternativa seleccionada, evaluación de los resultados obtenidos, que para definir precisamente serían las 5 etapas: agenda, formulación, adopción, implementación, seguimiento y evaluación. Proceso de gestión y comunicación política. Para el diseño e implementación de las políticas públicas, las autoridades de gestión pública deben identificar y decidir cuál será su intervención ante el problema social que requiere la comunidad que se ve afectada por la situación que se presenta. Asimismo, el Gobierno Nacional y sus instituciones analizan la situación y determinan prioridades y definen los instrumentos que necesitan para atender la problemática y posteriormente llevar a cabo la puesta en marcha de todas las acciones que se requieren para solucionar el problema público. Formulación de las políticas públicas. Primero, la construcción de la agenda del gobierno. Entonces, las instituciones públicas reconocen e identifican un problema de origen público y determinan que la solución del problema es su responsabilidad. La agenda sistemática es un conjunto de problemas que preocupan a una sociedad en un periodo específico, son mayores que los problemas a resolver en la agenda institucional. La agenda institucional o de gobierno es un conjunto de problemas que preocupan a la sociedad en un periodo específico y para los servidores públicos es considerado como prioritario en un momento determinado. Los problemas públicos requieren de un mapa de ruta con el objetivo de asegurar su tránsito hacia la formulación de una política pública definitiva y específica. Implementación de la decisión liderada por el presidente, legislatura nacional, organizaciones públicas. Ellos tienen la responsabilidad de transformar las decisiones en hechos efectivos. Instrumentos de las políticas públicas. Los instrumentos de las políticas públicas son estrategias que permiten cumplir objetivos establecidos en una política pública. Los instrumentos se definen para la planeación y diseño de las acciones e intervenciones sobre las medidas que cada gobierno nacional decide aplicar para la solución de problemas de mayor relevancia, de interés público y con alto impacto social. Cada estrategia debe articularse con las acciones propuestas y se les debe dar una organización jerarquizada, de tal manera que se inicie la intervención y solución de las problemáticas más relevantes a las de menor prioridad. Obviamente se debe establecer un tiempo para la ejecución que generalmente se llevan a mediano y largo plazo. Los instrumentos constituyen el proceso de formulación de las políticas y para llevarlas a cabo es necesario definir las modalidades de actuación. Políticas para el gobierno abierto. Tienen como fin determinar cuál es el objetivo a lograr. Para ello, el gobierno nacional debe articular los objetivos definidos en su misión institucional con los valores del gobierno abierto a fin de fortalecer o crear nuevas instituciones lideradas por el Estado de origen público. Las políticas públicas abiertas, los instrumentos utilizados para la creación de estas políticas se articulan también con los principios del gobierno abierto y permiten orientar al gobierno en su conformación, desarrollo y diseño de las políticas públicas. Al identificar cuáles son los instrumentos que se necesitan para la formulación, diseño, socialización e implementación de las políticas públicas, es fundamental resaltar que cada política pública dirige o encamina todos sus esfuerzos al alcance y logro de objetivos establecidos en su misión institucional y que el proceso será el mecanismo para definir los medios y procedimientos para abrir las políticas públicas. Instrumentos de las políticas públicas. Las políticas públicas abiertas. Los instrumentos utilizados para la creación de esas políticas públicas se articulan también con los principios del gobierno abierto y permiten orientar al gobierno en su conformación, desarrollo y diseño de las políticas públicas. Una de las herramientas de mayor relevancia de las políticas públicas son las TIC. Es una herramienta que fortalece las siguientes acciones fundamentales para las políticas públicas. La transparencia, que permite el acceso a información y datos abiertos a todos los ciudadanos, pues tenemos derecho a acceder a toda la información que tiene el gobierno de origen público. La participación y colaboración, que permite a la ciudadanía y a las empresas y al gobierno participar e intelectuar en el trabajo que realiza el gobierno frente a la definición de las políticas gubernamentales y de servicios públicos.
y la rendición pública de cuentas, que es de carácter obligatorio, donde el gobierno nacional, sus funcionarios públicos y sus instituciones deben informar a la ciudadanía sus acciones, decisiones, planes de acción y resultados de las políticas públicas implementadas, todo sujeto a revisión, sanciones y recompensas para cada informe. Los instrumentos duros, los normativos, que son su objetivo modifica comportamientos de forma obligatoria, coercitiva, se aplica en grupos generales o específicos de la población. Las organizaciones administrativas diseñadas para contribuir a la resolución de un problema, modifica la estructura de la organización, dota de recursos humanos, materiales y presupuestos a los actores responsables de la implementación. Los instrumentos técnicos científicos que pretenden modificar el impacto de ciertas actividades por medio del uso de avances técnicos científicos, los económicos que generan incentivos para modificar un comportamiento deseable o no. No son coercitivos, aquel que quiere llevar a cabo una acción debe pagar por ello e internalizar los costos de su acción. Los instrumentos blandos, como los educacionales, que coayudan al fortalecimiento de capacidades, la educación, asesorías y asistencia técnica, y las comunicaciones o informativas pretenden modificar comportamientos deseables o no por medio de brindar información a la población sobre el impacto o efecto de algunas acciones, de evaluación, manejo de la opinión pública. Las características de los instrumentos de las políticas públicas: usar y transformar información y conocimiento, tomar decisiones y ejercer la autoridad, obtener y gestionar recursos, la capacidad organizativa. Para identificar los instrumentos que se necesitan para el estudio, diseño e implementación de políticas públicas, deben tenerse en cuenta las siguientes preguntas: ¿qué se hace o debe hacer? ¿Cómo se hace o debe hacer? ¿Y con qué se hacen o deben hacer? En conclusión, los instrumentos de las políticas públicas son el diseño de las políticas públicas que debe contar con la utilización de instrumentos y herramientas de forma coherente, interdependiente y complementaria, todo con un enfoque que brinde bienestar social. Análisis de problemas: las políticas públicas nos ayudan a realizar análisis de problemas, definir soluciones, hay que hacer un mapeo de actores, metodologías de participación, los objetivos, los enfoques, los principios, las líneas estratégicas, los instrumentos de la política pública, la planeación y la programación, y viabilidad y factibilidad. La bibliografía a través de la cual pude consultar y realizar la tarea. Dios los guarde, los bendiga siempre, son mis deseos desde lo más profundo de mi corazón y de mi alma. Ingrid Constanza Rodríguez Herrera, estudiante del curso Políticas Públicas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, SEAD Girardot.